Dentro de lo que es el sistema reproductor masculino y femenino, conos son órganos donde se producen las células que se llaman gametos. Por ejemplo, aquí tenemos identificados dos tipos de gametos. Tenemos gameto masculino, espermatozoide, y aquí pues ese signo de negatividad o de bloqueo, el óvulo, el gameto femenino. Cuando los gametos se fusionan dentro del proceso reproductivo, ambas son células, quiero que entiendan, son células. Por lo tanto, tienen cualquier tipo de estructuras primarias y básicas. Entonces, obviamente, dentro de lo que es la cabeza del espermatozoide y dentro de lo que es el núcleo del óvulo, pues existen esos cromosomas que llevan el ADN con la información necesaria para la formación de un nuevo individuo, un nuevo producto. Entonces, cuando se fusionan, se encuentran solamente, como vimos en el video anterior, un solo espermatozoide ingresa a lo que es la capa externa del óvulo y se fusionan entonces ambos tipos de núcleos con los dos diferentes tipos de ADN. Obviamente el masculino y el femenino se fusionan y forman una nueva célula. Y esa nueva célula se le conoce como célula huevo o cigoto. Pero bueno, dentro del proceso, dentro de lo que es los avances médicos y demás, se desarrollaron diferentes tipos de condiciones para que una vez ocurra un tipo de relación sexual no deseada o un control genético de natalidad, entonces se aplica el hecho de lo que es los métodos anticonceptivos, que es un proceso normal. Normal en el aspecto de que dentro de la biología humana debe ocurrir. Porque recuerden que cuando comenzamos hablando de reproducción, el objetivo de la reproducción de toda especie viviente es de la perpetuidad de su especie a través de la condición genética, o sea, de su ADN. Entonces, obviamente ese es el objetivo. El único pequeño gran detalle es que normalmente pues la especie humana comienza la reproducción a temprana edad, 12, 15 años. Entonces, eso involucra un desfase a nivel de natalidad. Entonces, siempre, pues, yo en el caso personal recomiendo, y bueno, es un legado de mi familia, estudiar primero y luego entonces ver qué se hace. Pero bueno, siempre hay digamos, alternativas para evitar cualquier tipo de situación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, la clasificación de los métodos anticonceptivos eh, involucra entonces algunos métodos se han clasificado, ¿no? Métodos folclóricos, métodos anticonceptivos naturales, mecánicos de barrera, los métodos hormonales, los combinados, métodos a nivel de lo que son inyectables, de metal trimestral, que son dentro de los que también son mecánicos, hormonales, y métodos anticonceptivos de emergencia o métodos definitivos. Entonces, esto involucra de que hay métodos anticonceptivos de que son de por vida. Vamos con los folclóricos en forma general. ¿Ok? Son aquellas creencias falsas que ocasionalmente tenemos una reacción a un embarazo en que es realidad. O sea, folclórico viene con el hecho de que hay ciertas tendencias, ¿no? A nivel en las cuales se practican. Pero realmente lo que tiene que ver o lo que sí son, eh, digamos, verídicos, son los métodos hormonales o los mecánicos. Estos tipos que son de creencias que en algunos casos ciertas personas, quizás por no tener el acceso a la información o por no tener, digamos, esa cultura de estudio y demás o preparación, entonces comienzan a practicar ciertos métodos. Por ejemplo, lavar la vagina con la ducha después de la relación sexual. Para método conceptivo, jamás. Totalmente falso. Eso no funciona para nada. Orinar, tampoco. Tomar ciertas sustancias como, bueno, que dicen Coca-Cola o con aspirina y cosas como esas, eso jamás. Son folclóricos. Entonces,
Dentro de ello, sí existen entonces mecanismos que son comprobados científicamente, que tienen una validez y que tienen un proceso en el cual sí involucra el hecho de prevenir, no solamente de limitar que las células se encuentren, sino que evita cualquier tipo de ETS. Entonces, por ello es importante que conozcan un poco sobre acerca del funcionamiento del cuerpo. Dentro de lo que es, pues entonces, por ejemplo, aquí vemos lo que es el condón. Vámonos a métodos, ya entonces, eh, que sí se practican y tienen una veracidad, aunque no son exactamente, digamos, 100% confiables, pero sí tienen un grado de confiabilidad aceptable, que es lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual involucra, recuerden, en la parte de la elaboración de los óvulos, el gameto sexual, involucra entonces el hecho de que todo lo que son reproducción sexual a nivel femenino, desde cierto tipo de organismos, incluyendo la parte humana, involucra la presencia de óvulos. Entonces, la elaboración de óvulos viene del proceso menstrual, que es mes, o sea que solamente ocurre una vez al mes. Si el óvulo está viable dentro del proceso de fertilidad de la mujer, entonces involucra de que si hay relación sexual y el óvulo se encuentra, se va a fusionar y va a ocurrir la fertilización. Pero existen procesos en los cuales, en base a los primeros días de menstruación y los últimos días, se toma la lectura y normalmente en los libros aparece de 7 a 5 días, antes y después de. Sencillamente porque antes y después de, porque en esos periodos, antes y después del último sangrado vaginal o primer día del sangrado vaginal, en esos días, el óvulo no está dentro del periodo de fertilidad. Entonces, si no está dentro del periodo de fertilidad, entonces, teóricamente, no va a haber una fertilización como tal. Ahora, este proceso o este ciclo menstrual de planificación o método anticonceptivo no es 100% confiable, sencillamente porque existen diferentes factores. Factores como, digamos, alteraciones hormonales propias de la mujer o alteraciones en la cual de estrés. Entonces, eso involucra un desorden a nivel del ciclo menstrual. Por lo tanto, van a haber días y ocasiones en los cuales va a existir variación dentro de las fechas. Entonces, esto involucra tener un régimen sumamente estricto de las fechas para poder practicar este método anticonceptivo. Por eso no es 100% efectivo. El único método 100% efectivo es la abstinencia. Bien, pasamos al siguiente método anticonceptivo natural. Ok, este método anticonceptivo que le acabo de explicar es básicamente un natural, pero también hay otros, como el método de temperatura basal, en el moco cervical, que tienen que ver con ciertas secreciones que existen a nivel de la vagina. Algunas veces son eficaces, otras veces no. El de temperatura, igual como le estaba mencionando, permite determinar la fecha de ovulación según la temperatura corporal. Básicamente, pues tomar la temperatura en este tipo cuando se está dentro del periodo de fertilidad, pero puede fallar. Puede haber alteraciones del termómetro, puede haber diferentes tipos de factores que alteren la temperatura corporal, en fin. En el moco es como vemos aquí, esta estructura, pero normalmente es incómodo en algunas ocasiones, por lo tanto tampoco es tan eficaz. El bife, tomar temperatura, es básicamente lo que le acabo de explicar. Ok, este método anticonceptivo de lactancia en algunos casos no es tan viable porque tiene que ver con un control hormonal durante la lactancia, pero depende del tipo de metabolismo, depende de la mujer y depende de las condiciones si hay o no lactancia. Entonces tampoco es tan viable. Ok, los mecánicos, aquí entonces sí son más específicos, tienen un mayor porcentaje de efectividad
y porque tienen que ver ya con la presencia de más parámetros científicos como tal, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos la parte del que es el condón. Vamos a buscar la forma, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es un tipo de estructura de látex, la cual entonces, si vemos la forma que tiene, la forma adecuada en la cual los pasos en que se debe utilizar de forma adecuada y el desecharlo. Ahora, en este tipo de mecanismo involucra que puede existir un riesgo durante la relación sexual, que es la que muchas veces tiende a, o en ocasiones puede ocurrir que se fraccione. Entonces, para la relación sexual, recuerden que estamos hablando de células. Significa de que aunque sea una fisura pequeña, si hablamos de células son unidades microscópicas que pueden, digamos, evadir o pueden meterse por pequeñas fisuras con mucha facilidad. Entonces, ese es un riesgo que tiene. Y mucho más si estamos hablando de una ETS, que son virus, son sumamente más pequeñas que un espermatozoide o cualquier tipo de bacteria. Entonces, son situaciones en las cuales se tienen que tomar en cuenta. Por eso no es 100% efectivo. Estos son otro tipo de condones, pero ya son condones entonces a nivel de lo que es estructuras vaginales específicamente, en las cuales pues también tienen su grado de especificidad, pero ocurren el riesgo de también ocurrir problemas de que tengan fisuras o la mala utilización. Entonces puede traer como consecuencia un contacto directo de alguna ETS o una fertilización o embarazo. Ok, en este caso también son ciertas sustancias químicas que se utilizan antes de la relación sexual, pero igual no son tan efectivas porque pueden tener, digamos, que algún tipo de célula, un espermatozoide, no tenga contacto y ocurre la fertilización. Bien, este es el diafragma. Vamos a pasar a lo que son la de los espermicidas, que también son sustancias químicas que tienen que ver con antes de la relación sexual. Ok, dentro de lo que son los procesos, existen algunos métodos anticonceptivos, algunos se catalogan como de emergencia. Son pastillas, las cuales después del día de la relación sexual, son pastillas que bloquean, básicamente, bloquean la fecundación como tal, si se llegase a dar. O sea, que a nivel hormonal bloquean para que entonces no ocurra la fertilización. Pero estos son anticonceptivos después de la relación sexual, o sea, un día después, que tienen la efectividad. No son mecanismos argumentivos, porque lo que hacen es bloquear químicamente que no ocurra la fertilización. Ok, estos son, dentro de lo que son los procesos hormonales, como les mencionábamos, que tienen que ver con el control muchas veces de la producción de hormonas, por ejemplo, la testosterona, progesterona y demás. Entonces, están el cerebro, la glándula pituitaria, como vemos aquí en el esquema, que tienen que ver con la producción de este tipo que ayudan a que, o estimulan un tipo de hormona que a su vez llega al órgano, puede ser el testículo o el ovario, y estimula entonces a este órgano en específico para que produzca la hormona masculina o femenina dependiente. Entonces, beneficios tiene que ver con relaciones sexuales, tiene que regular lo que es la menstruación, tiene que ver con ciertos procesos metabólicos y las desventajas que pueden ocurrir ciertos tipos de desórdenes hormonales. Y esos desórdenes hormonales, entonces, si no son controlados a nivel metabólico, pueden traer desórdenes como, por ejemplo, una menstruación irregular,
puede traer dolores pélvicos, puede afectar a otros órganos, porque son hormonas. Vamos entonces a los métodos anticonceptivos de formas químicas. Entonces, en forma química, tenemos los anticonceptivos que son las píldoras, que normalmente son, si se comienzan a consumir, son días específicos y son hormonas, o sea, son reguladores hormonales que tienen que ver con bloqueos a nivel de lo que es hormonas que se producen en el cerebro y versus las que están en el nivel del ovario. Entonces, estas hormonas lo que hacen es que bloquean esa producción hormonal que a su vez estimula la liberación o la producción de óvulos. Básicamente ese es el proceso en forma resumida. Por ejemplo, las píldoras las deben tomar diario, no deben, si se olvida el proceso, si se olvida la ingestión de la pastilla, pues entonces ya allí se pierde el balance normal y comienza entonces la producción de la hormona como tal. Y esa hormona entonces puede llegar al caso de que no funcione el método anticonceptivo. Y en ocasiones eso es lo que pasa, que la mujer se olvida, no toma la pastilla a la hora ni al día como debe ser, y esto produce entonces que el cuerpo femenino, la, la gónada, entonces se vea estimulada de forma natural porque no está bajo la influencia de la píldora, del efecto de la píldora, y entonces la mujer puede salir embarazada. Las inyecciones, estas pues existen diferentes tipos. Estas pues tienen efectividad dentro de lo que es un mes, hasta creo que 3 a 6 meses. Igual, bloquea. Es un bloqueador a nivel hormonal, en la cual no permite que pues, el ovario elabore esa célula. Y pues el único efecto que tiene, pues algunos a veces, porque son hormonas de progesterona, tienden a un desbalance a nivel de comportamiento. Pero son efectos secundarios que tienen este tipo de hormonas. Ok, vamos a los que son permanentes. Vamos a ver los que son permanentes. En el caso de los permanentes, pues sí, como tal el término lo dice, es un método el cual pues, tiende a bloquear, básicamente. Uno es el caso de la ligadura de las trompas de falopio, en la cual existen diferentes tipos, ¿no? Una que es anclaje, que solamente es como en la cual se bloquea, otras que tienen que ver con la cauterización, o sea que se corta, y la otra es la ligadura. La ligadura pues tiene tanto el anclaje o la ligadura, pues tienen una ventaja pues de que si la mujer en cierto tiempo desea entonces tener un embarazo, entonces se somete a una segunda cirugía y se puede hacer entonces en desbloqueo, se puede quitar. Pero ya con lo que es cauterización, pues no tengo conocimiento si exista la unión nuevamente. Me imagino que debe ser mucho más complejo. Entonces, este tipo de métodos anticonceptivos tienen un mayor grado de efectividad, ¿sí? Porque son mucho más viables, tienen que ver mucho más con la parte quirúrgica, por lo tanto son mucho más viables. No hay problema de olvido, no hay problema de que hay un desbalance hormonal, sino que simplemente se bloquea ese conducto que llevaría el espermatozoide hasta la parte de los óvulos. Entonces se liga. Este es otro método también eh, que tiene que ver con la parte de masculina, que es la vasectomía, en la cual sí se va a lo que es eh, el tubo espermático que conecta directamente con lo que es la gónada y con la base de lo que es la uretra y demás. Entonces, este vaso deferente, ¿verdad? Se corta, se liga, algunos ligan, pero otros cortan, y entonces
no hay conducción a nivel de lo que va a ser el espermatozoide, o sea, no se conecta. Entonces, por lo tanto, durante la eyaculación no existirá ni un tipo de espermatozoide o célula gamética a nivel de lo que es el hombre. Entonces, estos son algunos de los métodos principales. Hay otro como la libra de té, que tiene que ver con un pedazo de una estructura médicamente recomendable de cierto material en específico, el cual se inserta dentro de lo que es la parte uterina, que se llama ligoras de té en algunos casos, y ella, los glóbulos blancos, como ven que es un cuerpo invasivo, comienzan a invadir esa estructura. Entonces, cuando el espermatozoide pasa, choca con esa capa de glóbulos blancos y piensan que es un virus o es una bacteria y lo destruyen. Entonces, obviamente allí no va a haber ningún tipo de fecundación o fertilización. La desventaja de este método que en ocasiones pues, es muy incómodo para la mujer porque pues, es una estructura metálica específica y un metal que es médicamente recomendable y eso trae entonces cierto tipo de anomalías secundarias, efectos secundarios. Bien, entonces estos son pues, algunos de los métodos anticonceptivos más comunes, de los cuales pues, se clasifican en naturales, algunos son los métodos químicos y los otros entonces ya son métodos ya permanentes que tienen una mayor tipo de efectividad. Entonces, los métodos anticonceptivos tienen que ver directamente con la funcionalidad de los órganos sexuales masculino y femenino. Específicamente se ha tocado métodos anticonceptivos que se practican a nivel del hombre y también a nivel de lo que es el cuerpo femenino. Obviamente que existe una mayor tendencia a la parte femenina porque se ha desarrollado quizás más la parte de las hormonas que controlan toda esa actividad hormonal a nivel de los gametos sexuales. Entonces, estos son algunos de los métodos anticonceptivos que deben conocer. Ahora, en la parte del módulo, hay preguntas que desarrolla referente a los métodos anticonceptivos, también sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero eso entonces, la enfermedad de transmisión sexual la veríamos en la próxima clase. Y tendríamos que ver sobre ciertas, a nivel celular y a nivel de lo que son las formas de contagio, directamente en cómo invaden los órganos sexuales masculinos y femeninos. Y también se va a tocar un poquito, por ejemplo, el caso de la sífilis, la gonorrea, cómo afecta cuando una mujer pues tiene un producto, el producto es un bebé y tiene una ETS, cómo afecta a nivel del individuo. Normalmente cuando están en presencia de este tipo de células patógenas o de bacterias o virus, hay una lesión corporal. Por lo menos en el caso de los bebés, con presencia de sífilis, pierden la vista. O sea, no hay la, la bacteria va lo que es la vista y el individuo queda totalmente ciego. O sea, son condiciones que tenemos que ver, las cuales vamos a explicar entonces detalladamente en la siguiente clase. Entonces, bueno, el recovery, en forma general, de los métodos anticonceptivos, la clasificación, pues que normalmente es la que nosotros manejamos, ¿verdad? Que son mecanismos a nivel folclórico, sean naturales, métodos conceptivos eh, de forma mecánicos, barreras, hormonales, la forma de inyectables, ¿verdad? Que son a nivel de hormonas, o sea, están naturales, hormonales, que son básicamente, como el término dice, pues, puras hormonas, que bloquean, son bloqueadores, y los que son definitivos, que tienen que ver entonces con la parte con esta parte de bloqueo a nivel de los tubos que conectan directamente a las trompas de falopio. Bueno, entonces, la información la pueden descargar de la plataforma, este tipo de PowerPoint que estamos usando para el día de hoy. También entonces en el módulo están
Hay ciertas preguntas que tienen que desarrollar y cierta literatura que deben tomar en cuenta. Bien, entonces este es el tema en forma general de lo que es métodos anticonceptivos. Eh, Deben saber y conocer, porque hay varias preguntas respecto a este tema, sobre, por ejemplo, la clasificación que existe, y deben explicar entonces cada uno, qué consiste cada uno de ellos y la efectividad que tiene. También hay preguntas relacionadas al hecho de los efectos secundarios que tiene. Entonces deben investigar los efectos secundarios, por ejemplo, del método conceptivo de barrera, por lo menos el hormonal, qué efecto, el de las píldoras, el de las inyecciones, qué efectos secundarios tienen normalmente en el caso para las damas. Tienen efectos secundarios. Ahora, son efectos secundarios, pero son efectos secundarios no tan sensibles. Algunas pueden causarle, sentirse pues que el vértigo, eh, se pierde de repente ganas de náuseas, de balances hormonales, qué sé yo. Pero son efectos sencillos que no tienen una gran complejidad. Y que con el tiempo el cuerpo, y dependiendo de la persona, pues el efecto es diferente. Entonces, eso son causas, ¿no?, que tienen que investigar dentro de las preguntas que aparecen en el módulo. Los efectos secundarios que tienen, la efectividad y la clasificación de los métodos anticonceptivos, para que entonces vayan desarrollando eso. Entonces, hay un taller que se le va a programar a los que van a están trabajando de forma digital, que se activa hoy en la tarde, tienen hasta el viernes para entregar. De igual forma, los que están trabajando en modulares tienen talleres sencillos ahí que deben hacer. Recuerden pues que ya estamos pronto a la recta final de lo que son los últimos temas del módulo, los cuales entonces concuerdan con las fechas que deben entregar los talleres para su posterior evaluación.